El día de hoy veremos cardiopatías. Disculpa, tu micro creo que está desactivado. No se escucha. Ahora sí, Sí, de ya, ahora sí. verdad, wow, estaba hablando en vacío. Ok, ok, ya, bueno, les decía, bueno, vamos a retroceder. Esto tampoco se escuchó, creo, ¿no? No, no, desde Bueno, cardiopatía, sí. ya, entonces, les decía, chicos, bueno, vamos a estudiar las cardiopatías cianóticas y cianóticas. Disculpen la huella del fondo. Para los fines de esta exposición y del sílabo, de hecho, dentro de las acianóticas, comunicación interventricular, interauricular y ductus arterioso persistente, y en las cianóticas, tetralogía de Fallot. Pero fíjense, ¿sí? Fíjense que hay un gran número de cardiopatías que, si ustedes desean, lo pueden estudiar, ¿no? Ya, comencemos con comunicación interauricular. Este grafiquito de acá, como les decía, en el silencio, lo saqué del First Aid, del Step 1. Nos muestra el desarrollo embriológico de las cavidades de la cavidad auricular, de las cavidades que serán, ¿no? En el futuro, aurícula izquierda, aurícula derecha. Entonces, en la primera imagen tenemos el primer paso, el septum primum, ¿sí? Este tabique fibroso que comienza a descender, ¿sí? Hacia las almohadillas endocárdicas, ¿sí? Y en el descenso de este septum primum se va dejando un agujero. Este agujero se llama ostium primum. Ostium primo, que permite de alguna forma la comunicación derecha-izquierda, ¿sí? Entonces, se deja ostium primum, se va cerrando conforme se cierra, conforme las almohadillas siguen descendiendo, pero se forma, ¿sí? El ostium primum está aquí abajo, fíjense que ya se está cerrando, pero en la parte superior del septum primum, bueno, o sea, en la parte entre claro, o sea, acá tenés el septum primum y se forma un ostium secundum, que corresponde a la mayor parte del adelanto es la causa más frecuente de comunicación interauricular, tipo ostium secundum, ¿sí? Ostium secundum. Muy bien, entonces, muy bien, luego tenemos este septum secundum, que se va formando desde el techo igualmente, ¿sí? El ostium secundum aún permite la comunicación derecha-izquierda, y este septum secundum, ¿sí? Va a formar un foramen oval, ¿sí? Este septum primo acá y el septum secundum de arriba forman este foramen oval, ¿sí? Y el septum secundum de la parte inferior se queda adherida a las almohadillas endocárdicas, ¿sí? Y se queda este foramen oval que se cierra, ¿sí? Que se cierra. Entonces, la comunicación interauricular precisamente es eso, es una persistencia de este conducto, ¿sí? Este conducto.
Perdón por la huella en el fondo nuevamente. ¿Sí? Entonces, esta cardiopatía representa más o menos un tercio de los casos de enfermedades cardíacas congénitas, ¿sí? Un tercio más o menos. Y como le dije, la gran mayoría es ostium secundum. Pregunta probablemente de examen. Es ostium secundum, ostium secundum. Los demás ya pueden ser ostium primum, ¿no? Eh, no sé, un 15% tal vez, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, esta comunicación permite un shunt, permite un cortocircuito de sangre, ¿sí? Y esto depende del tamaño, precisamente, ¿sí? Del tamaño del defecto, ¿sí? Obviamente, aquellos defectos menores, aquellos tamaños que sean mucho más chicos, ¿sí? Van a tener una menor repercusión que uno grande, ¿no? Una gran repercusión hemodinámica. Entonces, por ahí vamos a hablar luego del síndrome de Eisenmenger, que se define como una vasculopatía pulmonar obstructiva que es secundaria a este cortocircuito derecho, ¿no? Que puede ser debido a una comunicación interauricular grande, a un conducto arterioso persistente, ¿no? ¿Y qué hace un Eisenmenger? Que las presiones pulmonares se incrementen. ¿Sí? Se incrementan. Y entonces, la fisiopatología creo que está clara, ¿sí? Tienes un shunt, tenemos un shunt y al examen clínico, ¿qué vamos a escuchar? Por supuesto, vamos a escuchar un soplo, o mejor dicho, un desdoblamiento. Fíjense que en circunstancias fisiológicas tenemos un primer sonido, un segundo sonido, ¿sí? Los ruidos cardíacos que no deberían de desdoblarse a menos de que el paciente haga una inspiración profunda, ¿no? Pero en este caso, el segundo ruido cardíaco va a estar desdoblado y fijo. Va a ser un desdoblamiento fijo, ¿sí? Un desdoblamiento fijo. Y se puede escuchar un soplo sistólico eyectivo, ¿no? En el segundo espacio intercostal izquierdo, en el segundo espacio intercostal izquierdo, que es suave y va a terminar antes de que comience este segundo ruido que está doblado, que está desdoblado, ¿sí? Que está desdoblado. Entonces, esta es la característica de la comunicación interauricular a nivel semiológico, ¿sí? A nivel semiológico. ¿Qué vamos a ver en el EKG? En el EKG, fíjense, bueno, no vamos a entrar a tallar a detalle, ¿no? De los bloqueos de rama, porque ese es un tema bastante interesante, los bloqueos de rama lo pueden buscar. Eh, pero acá podemos ver algún bloqueo de rama derecha, ¿no? Bloqueo de rama derecha es de His, que tiene unas características tipo M, ¿sí? Bloqueo de rama derecha de diversos grados. Vamos a ver hipertrofia de cámaras derechas, ¿sí? Y a esto se pueden sumar algún tipo de arritmia del paciente, ¿eh? Algún tipo de arritmia, una fibrilación, un flúter, depende, ¿no? En la placa de tórax, acá se puede ver más o menos una dilatación de cámaras derechas, ¿sí? Pero fíjense de la congestión, de la dilatación de la arteria pulmonar y sus ramas, ¿sí? Y sus ramas. No piensen que puede ser un posible patrón, no sé, alveolar o intersticial. En realidad es dilatación de la trama vascular pulmonar, ¿sí? De la arteria pulmonar y sus ramas, ¿sí? Muy bien, pero lo importante es eso, dilatación de cámaras derechas, ¿sí? Dilatación de cámaras derechas. El ventrículo izquierdo no parece tan dilatado, pero la cámara derecha sí es evidente, fíjense, sí es evidente, ¿sí? Y pues la punta del corazón acá se levanta, ¿sí? Se levanta. ¿Qué tenemos acá? La famosa cimitarra, ¿sí? La cimitarra es un defecto, ¿sí? Es un signo que corresponde a las venas pulmonares drenando de forma parcial o total, ¿sí? En la vena cava inferior. Este también creo que estaba en sus clases. Sí, es lo mismo. Eh, Fíjense, de las venas pulmonares que están drenando, ¿dónde? ¿Sí? En la vena cava inferior. Eso no debería ser así, ¿sí?
se sobrecarga a las cámaras derecha del corazón, ¿sí? Es una anomalía del drenaje venoso pulmonar, ¿no? Una anomalía del drenaje venoso pulmonar. Normalmente asociado a hipoplasia del pulmón derecho, pero acá en esta radiografía, al menos en esta placa donde se aprecia el signo de cimitarra, no se aprecia plenamente. No se aprecia como tal la hipoplasia, levemente, pero no se aprecia del todo. ¿Sí? El ecocardiograma, bueno, acá la ecocardiografía, de hecho, ¿no? Al inicio fue complicado porque yo no, siendo sincero, no, uno como tal no puede ver muy bien al inicio, digamos, no puede patalear para identificar los defectos en el ecocardiograma, pero acá sí pueden ver la comunicación, ¿no? El defecto, fíjense, acá ven como un agujero entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha del defecto tipo ostium secundum, ¿sí? Ostium secundum. Y acá tienen el gran orificio, ¿sí? Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué indicaciones quirúrgicas el paciente va a requerir? ¿Sí? Shunt de izquierda a derecha significativo, ¿sí? Cuando el ratio de gasto pulmonar sistémico es mayor a 1,5, ¿sí? Este es un ratio, una relación entre el gasto pulmonar, Q de gasto, P de pulmón y Q de gasto en S sistémico. Cuando este ratio es mayor a 1,5, hay indicación formal de cierre quirúrgico. Cuando hay sobrecarga de volumen de cavidades derechas, aunque este ratio no sea mayor a 1,5, si hay dilatación de aurícula derecha, ventrículo derecho, se recomienda el cierre, ¿no? Ahí es cuando uno ya tiene que considerar la cirugía. Episodios de embolia paradójica, por supuesto, en pacientes con defectos pequeños y pacientes con hipertensión pulmonar, ¿ya? Pero es importante el test de vasorreactividad pulmonar. Ya ustedes saben que acá se aplica cateterismo y vasodilatación, ¿sí? Si la hipertensión es reversible, la cirugía es viable, pero si es fija, severa, no se debe operar porque el paciente puede morirse. Vamos a hablar ahora de la comunicación interventricular, ¿sí? Como su propio nombre lo dice, existe en estos casos una comunicación entre los ventrículos, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, esta es la anomalía más común en niños, ¿no? Y vamos a ver que al nacimiento es asintomático, pero semanas después, semanas después puede manifestarse o incluso asintomático durante toda la vida, ¿sí? Asintomático durante toda la vida, pero eso va a depender de otros factores, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Examen clínico. El examen clínico, en este caso, el paciente, a ver, ya. Vamos a ver, no puedo mover ahora sí, ya. Es un soplo pansistólico, fíjense, pansistólico, está en todo ese, ¿sí? En casi todo el cuadro de la sístole, entre el S1 y el S2, ¿sí? Es áspero, es un soplo pansistólico, ¿sí? En el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo, de intensidad muy fuerte, ¿sí? Un Levin Harvey elevadito, ¿sí? En el EKG, está el EKG, está acá el EKG, ¿dónde está el EKG? Está acá, pero vamos a hablar un poco de grados, ¿sí? De grados. Acá tenemos nuevamente esta relación, este ratio entre gasto pulmonar sistémico. Y fíjense los tipos de comunicación interventricular: restrictiva, moderadamente restrictiva, no restrictiva y Eisenmenger. ¿Sí? En la restrictiva, el ratio es menor a 1,4. ¿Sí? En la moderadamente restrictiva es de 1,4 a 2,2, no restrictiva mayor a 2,2 y con Eisenmenger es menor a 1, ¿sí? Pero ¿qué los diferencia a todos? Fíjense, en la restrictiva el defecto es pequeño, ¿sí? Con un gradiente de presión elevado entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo.
Sí, en la no restrictiva el defecto es grande, con presiones casi igualadas entre los ventrículos, entre las cámaras, y en Eisenmenger vemos un shunt derecha-izquierda por inversión de presiones. No es operable un Eisenmenger, no es operable. ¿Sí? Fíjense acá las manifestaciones clínicas, o digamos las características de los tipos de C y B. En una pequeña, generalmente es asintomática, no hay sobrecarga hemodinámica. Y puede detectarse el soplo del cual ya hablamos, el soplo pansistólico áspero en borde external izquierdo entre el tercer o cuarto espacio intercostal. En la moderada, los síntomas en la adultez aparecen entre los 30 y 40, con disnea, de esfuerzo, puede haber fibración auricular, riesgo de insuficiencia cardíaca si hay la presencia de arritmias. En una comunicación interventricular grande, no restrictiva, los síntomas son desde la lactancia, ¿no? El paciente puede tener dificultad para lactar y ganar peso, puede estar fatigado, puede ser susceptible, está susceptible a infecciones respiratorias, ¿sí? Y puede haber un soplo de insuficiencia aórtica por prolapso de válvulas aórticas. Aquí se tiene que operar. Jung Eisenmenger, como les dijimos, hay un shunt ya de derecha a izquierda. El paciente está cianótico, hay signos de hipertensión pulmonar, impulso ventricular de ventrículo derecho aumentado, un soplo sistólico y activo en área pulmonar, e incluso un Graham Still que habla de insuficiencia pulmonar. ¿Sí? No es operable. En el EKG va a haber signos, a ver, vamos a hacer un zoom, acá sí, ojalá. Fíjese de las derivadas B1, B2, B3, ¿sí? B1, B2, B3, B4 también, ¿sí? ¿Sí? A ver, vemos acá signos de hipertrofia derecha, B1, B2, una R alta en B1 y B2. Vemos signos de sobrecarga de volumen en cara izquierda. eh, a ver, B5, B6. En B5 pueden ver, no sé si se llega a ver una onda Q, ¿sí? Una onda Q profunda. Este, acá se hablaba perdón, se ve el signo de Katz-Walton, ¿sí? Katz-Walton, que es un isobifascismo amplio en las precordales intermedias que se ve en pacientes con sobrecarga biventricular, ¿sí? Pero lo principal, ¿sí? Los signos de hipertrofia ventricular derecha, ven acá las Q profundas en B5, B6, B5, B6, el signo de Katz-Wachtel, ¿sí? ¿Qué más? A ver, en el ecocardiograma, bueno, vamos a apreciar el defecto, netamente, ¿sí? La comunicación entre ambas cavidades ventriculares y las indicaciones de tratamiento o cirugía, cuando la comunicación interventricular es significativa con sintomatología, cuando hay sobrecrecimiento de cavidades izquierdas. En el caso de una CIB perimembranosa con su insuficiencia aórtica, eh, tiene que hacer cierre quirúrgico, incluso si el paciente está sintomático. Si se dan cuenta ya las indicaciones acá más específicas, ¿no? Dependiendo si hay unas patologías secundarias, endocarditis, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué técnicas se pueden utilizar? La técnica quirúrgica, ¿no? La más común, pero también vía percutánea. Eso es puntual. Bueno, vamos a pasar al último de las acianóticas. Persistencia del conducto arterioso. Acá tenemos al ductus arterioso, ¿no? Al ducto arterioso haciendo una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿sí? Entre la arteria pulmonar y la aorta. Entonces, la auscultación, esto es bastante común. Ya lo habrán visto en semiología de medicina uno, en lo que solía ser medicina uno, ¿sí? Este soplo pansis, ese de hecho, un soplo global, ¿no? Un soplo global en maquinaria, ¿sí? En maquinaria, el soplo del conductor arterioso persistente. Comienza con una baja intensidad, aumenta, pasa el segundo ruido y termina, ¿no? Soplo completo, que comprende ambas fases. Y claro, en realidad, a ver, si, ten- si el, si el, la persistencia de este conducto es pequeña, si el tamaño es pequeño, en realidad no se va a escuchar con una gran intensidad. Pero si la persistencia es amplia,
Ahí sí tendremos mayor clínica, ¿no? Tendremos mayor clínica. Acá solo imágenes de ecocardiografía para observar la persistencia del conducto, ¿sí? Imágenes 3D donde se puede apreciar mucho mejor la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, y la aorta. Y esta es, bueno, la técnica que, este, que se utiliza para corregir, ¿no? El transcatéter. ¿Qué más tenemos? El soplo que le dijimos, ¿no? Soplo de maquinaria, mejor audible bajo la clavícula, puede irradiar hacia la espalda, a veces solo se percibe como sistólico o bolosistólico, pero en realidad es completo, ¿sí? ¿Qué hallazgos podemos encontrar? Impulso precordial prominente, taquicardia, pulso periférico saltones, presión de pulso ensanchada, ¿sí? La sistólica elevada, la diastólica baja, manifestaciones respiratorias, dificultad respiratoria, hipoxia, relacionada a edema pulmonar, hipotensión y hepatomegalia, ¿sí? Generalmente en prematuros. Pasamos al último tema de cardiopatías. Vamos a ver tetralogía de Fallot, ¿sí? Tetralogía de Fallot. Entonces, en la tetralogía de Fallot vamos a ver precisamente la tetralogía. Estenosis pulmonar, aorta cabalgante, hipertrofia del ventrículo derecho y la comunicación interventricular, ¿sí? Comunicación interventricular. Acá creo que esta imagen se encuentra mal, ¿sí? Es comunicación interventricular, hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis pulmonar y aorta cabalgando. Entonces, la severidad depende del grado de obstrucción de salida del ventrículo derecho, ¿no? Y a la resistencia sistémica que algunos pueden presentar en el primer año de vida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos al examen clínico de una tetralogía de Fallot? El examen clínico, fíjense chicos, que como les dijimos, como les dije, depende del grado de estenosis, depende del tracto de salida, ¿no? ¿No? Pero por supuesto, al ser una cardiopatía cianótica, ya tengo cianosis alrededor de los labios, en las uñas, ¿no? Acá se ve el síndrome de bebé azul, defectos del desarrollo, ¿sí? Bebé no va a poder alimentarse bien. Vemos un soplo holosistólico en el borde external izquierdo superior, ¿sí? Que puede sonar como estenosis pulmonar. Acá lo tenemos, el soplo sistólico, ¿sí? Pero conforme el paciente va, digamos, ganando edad, es cuando ya aparecen otros signos, ¿no? Como el claving, disnea al esfuerzo o el síndrome hipercianótico, TEDSPEL, ¿sí? Donde en este caso el infante desarrolla una cianosis luego de un ejercicio, ¿sí? Porque hay un incremento de las demandas de oxígeno. Y esto causa una caída en la saturación de oxígeno, causando cianosis. En el EKG, ¿qué podemos ver en el electrocardiograma? Vamos a encontrar signos de hipertrofia derecha. A ver, veamos veamos derivadas de B1, B2, ¿sí? Esencialmente en la R, ¿no? Miren la R, bien prominente, ¿sí? Pueden hacer la diferencia entre la B1 y B6. Fíjense, B6 ya derivadas a izquierda y B1 tenés una onda prominente con altísimo voltaje, ¿sí? Esto me habla de una hipertrofia derecha severa. Muy bien, eso. En la radiografía de tórax podemos apreciar que es el corazón en zapato de sueco, ¿sí? Fíjense, miren el corazón. Hipertrofia de cámara derecha. Hipertrofia de cámara derecha. Esto no es un huevo, ¿ah? Hay otra cardiopatía cuyo signo es un huevo colgando, pero no, este es el zapatito sueco, ¿sí? Fíjense la hipertrofia derecha que hace la parte trasera, no digamos el talón del zapatito. El tratamiento, va a haber tratamiento paliativo, especialmente en niños pequeños no aptos para la corrección completa inicial. La idea es aumentar el flujo pulmonar, porque acuérdense que acá está disminuido, ¿no?
mejorar la oxigenación y desarrollar la vasculatura pulmonar. Hay una cirugía que se llama blaloctomy, que es la anastomosis entre la arteria subclavia izquierda y la arteria pulmonar. ¿Qué complicaciones? Hipertensión pulmonar, ¿sí? Hipertensión pulmonar, distorsión de ramas pulmonares y sobrecarga de volumen de cavidades izquierdas. Pero esa es la parte paliativa. La parte correctiva se trata de cerrar la comunicación interventricular, ¿sí? A liberar la obstrucción del tracto de salida y evitar las complicaciones y esto ya es un trabajo mucho más integral, ¿no? Evitar arritmias, insuficiencia de válvula pulmonar, falla ventricular derecha, formación de estenosis como consecuencias de la operación, ¿sí? Un trabajo más integral. Vamos a revisar ahora el tema de vasculopatías, ¿sí? Vamos a comenzar con la enfermedad arterial periférica, ¿sí? La enfermedad arterial periférica. Eh, mm, Muy bien. Vamos a hacer un zoom. No, esto. Vamos a hacer un zoom. Fíjense, tenemos un calibre normal del vaso, en este caso en el lado derecho, y tenemos un vaso, ¿no? Una arteria que puede ser la femoral, supongamos, con una placa de ateroma. Paciente con aterosclerosis. La luz ha disminuido, el flujo sanguíneo disminuye. Este es un ambiente protrombótico. En algún momento esto puede ocluirse, ¿sí? Pero de por sí el flujo sanguíneo disminuye considerablemente hacia el miembro inferior, ¿sí? Eh, la enfermedad arterial periférica puede ser aguda, crónica, ¿no? Puede ser aguda o crónica. ¿Cuándo puede ser aguda? Por ejemplo, cuando se presenta un émbolo. Supongamos un paciente que ha tenido fibrilación auricular. Estos pacientes son susceptibles a formar los cardioémbolos. Sí, un émbolo puede viajar por la circulación sistémica, pasa a la aorta, llega a las ilíacas, común, pasa femoral y me ocluye una arteria. Y una crónica cuando los pacientes, como le dijimos, en este caso, paciente con placa de ateroma, un paciente con aterosclerosis, puede ir ocluyendo poco a poco la luz de la arteria hasta que ésta se cierra. ¿Qué factores de riesgo van a estar involucrados en este caso? Hay factores modificables y no modificables. Los no modificables, el sexo masculino, ¿sí? La edad mayor a 50, etnia afroamericana y historia familiar de enfermedad vascular. ¿Cuáles son modificables? Creo que clásicamente los de siempre, ¿no? Fumar, la alimentación, hiperlipidemia, los estilos de vida, modificable la hipertensión, ¿sí? Con un adecuado tratamiento en estilos de vida y farmacología si es que si es que lo requiere. La diabetes también, ¿no? La diabetes bien controlada, ¿sí? Etcétera. Fíjense, acá espero que se note bien. Ya hemos revisado estos factores de riesgo, perdón, ¿sí? Que van a causar una aterosclerosis periférica y trombosis, una disfunción microvascular, ¿sí? El bloqueo de las arterias va a disminuir el flujo y fíjense que esto va a afectar en los tejidos circundantes, en el caso del músculo, por ejemplo, causando atrofia y fibrosis, ¿sí? Eso ocurre, por supuesto, debajo de la zona de bloqueo, ¿sí? Debajo no va a ocurrir arriba, no va a ocurrir arriba porque arriba no hay nada, no hay un bloqueo per se, ¿sí? Debajo. Fíjense, acá tenemos un flujo normal y el flujo que se va alterando por las placas de ateromas hasta que se bloquea normalmente y este tejido va a sufrir, ¿sí? Puede haber una rhabdomiólisis, una muerte de músculo que es muy peligrosa. Estas son las características de los miembros inferiores, ¿sí? De los miembros inferiores. ¿Sí? Hay que revisar, por supuesto, la coloración, la temperatura, el llenado capilar, los pulsos, ¿sí? La presencia o no de pulsos, ¿sí? Si hay uñas quebradizas, entumecimiento de las piernas, pérdida de cabello, si hay úlceras, si hay cambios de color de la piel, ¿sí? Fíjense, este pie hipotrófico, ¿no? Como que casi contracturándose, perdiendo vitalidad.
Sí, eso es lo que tenemos lo que tenemos que revisar. A ver, vamos a ver qué más podemos chequear acá. No. Lo importante es revisar los pulsos, chicos. Revisar los pulsos. Si el paciente no ahí tiene pulso débil, puedes traer un Doppler, ¿sí? Un Doppler y se hace lo que veremos más adelante, el índice tobillo-brazo. Y eso lo van a ver también en endocrinología, en la parte de pie diabético, pero para ver EAP, enfermedad arterial periférica. Pero ya eso es un signo negativo. Sí, a la larga los pacientes lamentablemente van a tener que ser amputados. Sí, van a tener que ser amputados. Muy bien, avanzamos para contar el tiempo. Muy bien, fíjese, ahí tenemos esta clasificación, ¿sí? Para la clasificación de Fontaine, ¿sí? Para enfermedad arterial periférica tenemos estos estadios. Tenemos el estadio uno, 2, el 2A, 2B, 3, el 4. El uno es un asintomático, el 2 es claudicación, ¿sí? El 2A es sin dolor, claudicación al caminar más de 200 metros. 2B sin dolor y claudicación a menor a 200 metros. El 3 es descanso y dolor nocturno. Y el estadio 4 es necrosis o gangrena, ¿no? Este paciente puede ser un claudicante, aquel que cuando camina le duele y cuando deja de caminar se alivia la molestia, ¿no? Por eso se llama claudicación. El tejido entra en una mayor demanda de oxígeno, pero digamos, las arterias, al no ser suficientemente capaces de llevar esa cantidad de sangre, pues el tejido va a sufrir. Sí, el tejido va a sufrir por hipoxia, ¿sí? Por hipoxia. Estos pacientes van a sufrir. Pero calma, por supuesto, al bajar el esfuerzo. Calma al bajar el esfuerzo. La otra clasificación es la clasificación de Rutherford. La clasificación de Rutherford se basa en signos bueno, síntomas y el examen físico, ¿no? La clasificación es un poco más grande, es un poco más grande y tiene grados y tiene categorías. Sí, la categoría cero, grado cero con categoría cero es asintomático, el grado uno con categoría uno claudicación leve, el grado uno con categoría 2 claudicación moderada y así, ¿no? Grado uno con categoría 3 claudicación severa, grado 2 con categoría 4 dolor isquémico en reposo, grado 2 con grado 5 ya podemos ver en este caso una úlcera que no cicatriza, en el 5, ¿no? Una úlcera que no cicatriza con pérdida de tejido, ¿sí? Mientras que en el estadio 3 grado 3 perdón, categoría 5 ya hay una gran, ¿sí? Pérdida de tejido, gran pérdida de tejido. El índice de tobillo-brazo, chicos, acá nada más para que puedan conocer, esto lo van a ver muy bien en endocrinología, en su siguiente ciclo, ¿sí? Tienen en cuenta estos valores, ¿sí? Tienen en cuenta estos valores. Al paciente se insufla un manguito y se pasa al equipo de ultrasonido para ver el flujo de sangre, ¿no? Y se va midiendo, se detecta la presión y se mide, ¿no? Se mide la presión. Se mide la presión y se hace un cálculo, ¿sí? Se hace un cálculo y estos son los valores, ¿no? Masa 1.3 entre 1 y 1.3 y menores, ¿sí? Eh, y claro, menor a 0.3, vamos a hablar de los extremos, ¿no? Si el valor es menor a 0.3, la enfermedad es crítica, entre 0.3 y 0.5, enfermedad severa, ¿no? De 0.5 a 0.9, leve moderada, de 0.9 a 1, enfermedad mínima, y de 1 a 1.3, normal, normal. Normal. Si es mayor a 1.3, no sirve la prueba. ¿Sí? Por calcificaciones arteriales. Pero puede haber otros tests que se pueden utilizar en este caso, ¿sí? Como el test de Marcha en cinta andadora, un ecodoppler, la angiografía por tomografía computarizada y la angiografía por resonancia magnética. Y también la angiografía por sustracción digital. Esas son pruebas un poco más avanzadas que no lo vamos a hacer típicamente nosotros como generales. Entonces, fíjense en el tratamiento. Estamos en el tratamiento. Vamos a ver, fíjense al lado derecho. A ver, tenemos la angioplastía transluminal periférica. ¿Sí? La angioplastía transluminal periférica. Eh,
Esta es la arteria femoral, ¿sí? Arteria femoral. La femoral derecha, hay una obstrucción y se usa este balón para inflar, ¿sí? Para inflar ya la estrechez, ¿sí? Angioplastia transluminal periférica. También se puede utilizar un injerto de vena, ¿sí? Un injerto de, bueno, se trata de hacer un bypass, ¿no? Con una vena invertida. El tratamiento es quirúrgico, por supuesto, ¿sí? En el caso de las arterias carótidas, tienen un stent proximal de arteria carótida, se tiene la endarterectomía carotidia también, ¿no? Endarterectomía carotidia. Este, a ver, sí, fíjense. Esto que ustedes están viendo acá, esta placa, esto blanco es una placa ateroma que se ha extraído de la carótida, ¿sí? Y ya eso se cierra, se parcha, ¿no? Luego tenemos un aneurisma de aorta torácica en estas diapositivas, ¿sí? El involucramiento de la aorta, ¿no? O sea, cuando hablamos de EAP, en realidad no hay que tampoco confundirnos con, digamos, con solo clasificar como enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. No, sino puede involucrar cualquier arteria, de hecho. La reparación endovascular de arteria aorta y los síndromes aórticos agudos, ¿no? La disección de aorta, el hematoma intramural aórtico y la úlcera aterosclerótica penetrante, ¿no? Son parte de. Y acá tenemos otros síndromes, ¿no? Otras entidades como la isquemia mesentérica, que es un dolor desastroso, chicos. O sea, eso si no se corrigen pronto, el paciente va a tener que ser resecado. Las asas intestinales van a tener que ser resecadas porque el tejido va a morir rápidamente y la clínica es desastrosa. La clínica, el paciente acude por un dolor que es el peor dolor de su vida, es un dolor inimaginable, entonces son emergencias. La estenosis de arteria renal y una enfermedad tromboembólica aguda, ¿no? Son parte de esas entidades. Finalmente, chicos, y finalmente vamos a hablar rápidamente de patología venosa, de las varices, ¿no? Las venas dilatadas se conocen como varices, ¿no? Y ustedes saben que las varices, al ser venas, las venas de un inicio, pues se encargan del retorno de sangre. Y tienen unas válvulas, ¿no? Tienen unas válvulas que se encargan de mover esta sangre en un flujo contra la gravedad. Pero va a haber un momento en el que estos vasos se van a retorcer, se van a agrupar, formando estas tortuosidades llamadas varices, ¿sí? Y las varices, chicos, tienen grados. Vamos a hablar de eso. Bueno, a ver, me gustaría hablar de esto, ¿sí? De las varices, inicialmente de esto. Fíjese de los tipos de varices, ¿sí? De los varices. 1, 2, 3, 4, 5. Uno, arañas venosas telangiectásicas y manchas telangiectáceas. Mira, algunos quizás lo deben reconocer, ¿no? Son muy chicas. Miren el diámetro, 0,11 y es normalmente rojo. Pero tenemos venulectasias y eso es un poco más complicado, ¿no? Vasos violáceos, varices reticulares entre azul cianótico y verde azulado, pero tenemos también las varices relacionadas con la vena, con la rama safena secundaria perforante. Mire, ya no se puede hacer más zoom, ¿sí? Ramas de la vena safena, acá, más tortuosidades y finalmente ramas de las varices safenas, eh, varices troncales o axiales, incluyendo los troncos safenos principales y las ramas de la primera generación. Tonos entre azul y azul verdoso, palpables e invisibles. Pueden ser palpables e invisibles. Pero cuando hablamos de insuficiencia venosa, sí, insuficiencia venosa, eh, ya podemos hablar de la incompetencia, por supuesto, de estas válvulas, ¿no? De las válvulas. Y acá tenemos esta clasificación, ¿no? C1, C2, C3, C4, C5, C6, ¿sí? Ya podemos ver en el C1 estas arañas vasculares. En la C2 estas varicosidades. En el C3 ya vemos un edema,
el miembro inferior. Cambios en la piel a nivel de C4 y en la C5, C6 podemos ver úlceras venosas, úlceras venosas, úlceras venosas. Este tema realmente es corto, ¿sí? El tratamiento va a ser terapia compresiva y otras estratégicas conservadoras como escleroterapia, terapia ablativa endovenosa, terapia endovenosa profunda y tratamiento quirúrgico al final. Bueno, chicos, eso ha sido, eso ha sido todo por